La viuda Apache le rogó al ganadero ser suave. Él dudó, y luego hizo lo impensable. La viuda Apache llegó al amanecer, cuando el sol apenas empezaba a iluminar las colinas y el viento movía suavemente la hierba seca de la pradera. Vestía su manta tradicional, algo gastada por los años, y sus ojos reflejaban la fuerza de alguien que había enfrentado muchas pérdidas, pero que seguía de pie. Su nombre era Nayeli, y aunque su corazón guardaba cicatrices profundas, su voluntad era más fuerte que cualquier temor. Hoy tenía un propósito claro, necesitaba hablar con el ganadero del rancho vecino para que respetara una porción de tierra que consideraba sagrada. El rancho se encontraba a unos kilómetros de su hogar, rodeado de cercas de madera que marcaban la propiedad y pastizales donde pastaban el ganado. Desde lejos, Nayeli podía ver la casa principal, una construcción sólida de piedra y madera, con el humo de la chimenea señalando vida dentro. Respiró hondo y avanzó con pasos firmes, cada uno recordándole por qué había tenido que llegar hasta allí. La tierra que buscaba proteger era más que un pedazo de tierra, era parte de la historia de su familia, de las historias que su abuelo le contaba cuando era niña sobre el respeto a la naturaleza y a los espíritus de la tierra. Al acercarse, notó que algunos trabajadores ya estaban afuera, arreglando cercas y alimentando a los animales. Lo saludó con un leve movimiento de cabeza, consciente de que cualquier palabra innecesaria podría ser malinterpretada. Ellos la miraron con curiosidad. Era raro ver a alguien de su comunidad acercándose al rancho, y menos aún sola. Sin embargo, nadie dijo nada, parecía que todos estaban acostumbrados a medir sus palabras frente a visitantes inesperados. Cuando finalmente llegó a la puerta de la casa principal, encontró al ganadero, un hombre corpulento de mediana edad llamado Mateo. Tenía una mirada que mezclaba firmeza y cansancio, como si cada decisión tomada en el rancho pesara en sus hombros. Al ver a Nayeli, se sorprendió, no esperaba visitas, y mucho menos de alguien que no perteneciera a su círculo habitual. Ella se presentó con respeto, y sus palabras fueron claras, necesitaba pedirle algo que él podía considerar extraño, pero que para ella era vital. Nayeli explicó que había una porción de terreno cerca del río que ella quería proteger. Allí crecía un árbol antiguo, bajo el cual se reunían los suyos para contar historias y recordar a los antepasados. También mencionó que ciertas hierbas y flores que crecían en ese lugar tenían un significado especial y que cuidarlas era parte de mantener vivas las tradiciones. Mateo la escuchaba en silencio, sin interrumpir, evaluando cada palabra, cada gesto, cada emoción que transmitía la viuda. A pesar de la firmeza de sus palabras, Nayeli no podía evitar que su voz temblara ligeramente. No era miedo, sino la mezcla de respeto y preocupación por lo que podía suceder. Sabía que pedirle a un hombre acostumbrado a la lógica del negocio y la rutina del rancho que fuera suave no era tarea fácil. Mateo debía tomar decisiones que afectaban a muchas personas y a su propio sustento, y ella no quería que su pedido pareciera débil o ingenuo. Por eso, cada frase estaba medida, cada mirada calculada para transmitir sinceridad sin perder fuerza. El silencio que siguió a sus palabras fue pesado. Mateo frunció el ceño, pero no de enojo, era un gesto de concentración. Caminó alrededor de la casa, observando la distancia hasta la cerca que separaba su propiedad de la tierra que Nayeli quería proteger. Pensó en los animales, en los trabajadores, en el negocio de la finca, y también en algo que rara vez permitía, en la justicia y en la tradición de quienes habían habitado esas tierras mucho antes que él. Mientras tanto, Nayeli permanecía firme, con las manos cruzadas frente a ella, evitando cualquier gesto que pudiera interpretarse como debilidad. Respiró hondo, recordando cómo había sobrevivido a la pérdida de su esposo y a las dificultades que habían seguido. Cada obstáculo en su vida la había preparado para este momento, para pedir algo que iba más allá de lo material, algo que requería empatía y comprensión de alguien que podía elegir escuchar o ignorar. El viento soplaba con suavidad, moviendo la manta sobre sus hombros y el polvo de la tierra alrededor. Los trabajadores continuaban sus tareas, algunos lanzando miradas discretas,
como si estuvieran presenciando algo importante pero no completamente comprendido. Nayeli sentía esa tensión, pero no permitía que la intimidara. Sabía que el primer paso era presentarse con claridad y honestidad, y eso ya lo había logrado. El resto dependía de Mateo y de la decisión que tomaría en los próximos minutos. Mateo finalmente se detuvo frente a ella. Su expresión mostraba duda, pero también un atisbo de interés. Nadie le había pedido algo así antes, y ciertamente no de esta manera, sin exigir, sin amenazas, solo con palabras que apelaban a la conciencia y al respeto. Era diferente a todo lo que había manejado hasta ahora, y la curiosidad lo empujaba a escuchar más, a considerar que quizá esta petición merecía algo más que una respuesta automática. Nayeli aprovechó ese momento para contar pequeñas historias sobre la tierra que quería proteger. Habló de cómo su abuelo solía sentarse bajo el árbol antiguo y contar cuentos que enseñaban respeto y responsabilidad. Mencionó cómo ciertas flores y hierbas ayudaban a sanar a su gente, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Cada relato estaba lleno de detalles sencillos, pero cargados de significado, y Mateo comenzó a comprender que aquello no era solo un capricho, sino un legado que necesitaba ser preservado. A medida que hablaba, Nayeli notó que Mateo bajaba ligeramente la cabeza, como si estuviera absorbiendo cada palabra. Su firmeza inicial empezaba a suavizarse, no por debilidad, sino por la conciencia de que estaba frente a alguien que conocía el valor de lo intangible. La viuda sentía una mezcla de alivio y tensión, sabía que había llegado al punto crucial, donde cualquier gesto podía inclinar la decisión a favor o en contra de su pedido. El sol había subido un poco más, calentando la tierra y creando sombras que se movían lentamente entre la hierba. Nayeli respiró profundamente, intentando proyectar serenidad y confianza. Sabía que en la vida real, las decisiones importantes rara vez se toman por obligación, se tomaban por convicción, y eso requería tiempo. Mateo lo entendía, y la espera, aunque tensa, era parte del proceso. Finalmente, Mateo rompió el silencio. No ofreció una respuesta inmediata, pero hizo una pregunta que mostró apertura. Quería entender más sobre la importancia de la tierra, sobre los ritos y las tradiciones que Nayeli mencionaba. La viuda sonrió levemente, no necesitaba una promesa, solo que la escuchara. Y en ese simple acto de prestar atención, ya había ganado más de lo que esperaba, un espacio para que su voz fuera considerada, un pequeño puente entre dos mundos distintos que rara vez se encontraban. Así, la mañana avanzó mientras la viuda y el ganadero permanecían frente a frente, hablando con respeto y paciencia, cada uno entendiendo que lo que estaba en juego no era solo tierra, sino valores, memoria y la posibilidad de un entendimiento mutuo. La primera parte de su encuentro terminó con una sensación de expectativa, algo importante estaba a punto de suceder, y ambos lo sentían. La viuda sabía que su tarea apenas comenzaba, y el ganadero comprendía que la decisión que tomara podría cambiar más de lo que imaginaba. Después del encuentro inicial con Nayeli, Mateo regresó a su oficina dentro de la casa principal del rancho. Cerró la puerta lentamente, casi como si necesitara aislarse del mundo para pensar con claridad. Se dejó caer en la silla de madera, frotándose la frente. Su mente estaba ocupada en un mar de pensamientos que no podía ignorar. Cada decisión que había tomado en su vida había estado guiada por la lógica y la experiencia, pero lo que Nayeli le había pedido era diferente, no se trataba de ganancias ni de pérdidas, ni siquiera de reglas escritas. Era algo que apelaba a la conciencia, a la memoria y al respeto por algo mucho más antiguo que él mismo. Mateo se recostó, mirando el techo. Las vigas de madera le recordaban a su infancia en la finca de su padre, donde todo era cuestión de esfuerzo, disciplina y resultados tangibles. Allí no había espacio para decisiones basadas en sentimientos o tradiciones antiguas, todo se medía por lo que se podía ver y contar. Sin embargo, algo en la manera en que Nayeli hablaba, en la forma en que sus ojos transmitían respeto y determinación, comenzaba a hacerle cuestionar lo que él había considerado siempre seguro. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera,
Los trabajadores seguían con sus tareas, indiferentes a la tormenta interna que se desarrollaba en la casa principal. Mateo sabía que debía decidir rápido, pero también comprendía que esta vez no podía basarse únicamente en la rapidez. La vida le había enseñado que las decisiones importantes requerían reflexión, y esta no era la excepción. Caminó de un lado a otro, contando silenciosamente los pasos, mientras su mente repasaba cada palabra de Nayeli, cada gesto, cada historia que había compartido. Recordó, por un momento, la primera vez que había escuchado sobre las tierras que Nayeli quería proteger. Algunos de los trabajadores le habían mencionado vagamente que la viuda hablaba de un árbol antiguo y de ciertas hierbas que eran especiales para su comunidad. Al principio, Mateo había pensado que eran simples tradiciones, bonitas tal vez, pero poco relevantes. Ahora, sin embargo, sentía que había algo más profundo, algo que él no podía medir con balanzas ni calcular con números. Era un asunto de respeto, de memoria y de humanidad, y eso le resultaba difícil de ignorar. Mientras caminaba, comenzó a recordar otros momentos de su vida en los que la rigidez y la lógica habían prevalecido sobre la empatía. Pensó en decisiones pasadas, en tierras que había vendido o vendido con prisa, sin considerar los efectos a largo plazo sobre la gente que vivía cerca o sobre el entorno. Un sentimiento extraño lo invadió, una mezcla de culpa y de comprensión tardía. Había aprendido que la vida no siempre se medía en términos de beneficios y pérdidas, sino también en la forma en que uno trataba a los demás y al mundo que lo rodeaba. Mateo se sentó nuevamente, esta vez con las manos entrelazadas, mirando el escritorio frente a él. Su decisión no era sencilla. Cualquier cambio que hiciera en la administración de la finca podría afectar la rutina de los trabajadores, el flujo de ganado y la producción de alimentos. Sin embargo, también comprendía que negarse a considerar la petición de Nayeli podría herir a alguien que solo buscaba proteger lo que le era importante, y eso también tenía un peso. Nunca antes había sentido un dilema así, no se trataba de perder dinero, sino de perder la oportunidad de hacer lo correcto. Afuera, el sol empezaba a subir más alto, calentando la tierra y creando sombras largas sobre los campos. Mateo podía escuchar el canto de los pájaros y el ruido lejano de los animales, recordándole que la vida seguía, con o sin su decisión. Ese pensamiento lo hizo respirar hondo. Necesitaba claridad, necesitaba separar el miedo a equivocarse de la convicción de hacer lo correcto. Se levantó y caminó hacia la puerta, mirando nuevamente la tierra que Nayeli deseaba proteger. Su corazón latía más rápido de lo habitual, no por temor, sino por la magnitud de la responsabilidad que sentía. Comenzó a pensar en la viuda misma. Su figura, firme pero respetuosa, permanecía grabada en su mente. No era solo la historia que contaba, sino la forma en que la contaba. Cada palabra estaba impregnada de verdad y respeto, y eso lo impactaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Mateo entendió que Nayeli no estaba pidiendo un favor trivial, estaba pidiendo un acto de reconocimiento hacia la historia y la tradición de alguien que había sufrido y perseverado. Y ese tipo de petición no podía ser ignorada con un simple no o con una negativa automática. Mateo comenzó a caminar por los pasillos de la casa, tocando con la mano los marcos de madera y los muebles que habían sido parte de la finca por generaciones. Cada toque parecía recordarle que la tierra tenía memoria, que cada decisión tomada sobre ella afectaba a las generaciones que la seguían. Sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando conciencia de que no todo en la vida podía medirse con números. Había algo más, algo que trascendía la lógica y la rutina diaria, y eso lo desafiaba de una manera que no esperaba. A medida que pasaban las horas, su mente fluctuaba entre la duda y la claridad. Imaginaba diferentes escenarios, decir no y continuar con la rutina, ignorando las historias de Nayeli, o decir sí y encontrar la manera de proteger la tierra sin afectar la producción. Cada opción tenía riesgos, pero Mateo comenzó a sentir que había un riesgo mayor en no considerar la petición de la viuda. No era solo una cuestión de negocios, era una cuestión de principios, de respeto y de humanidad.
Decidió que necesitaba más información antes de actuar. Bajó a los campos, hablando con los trabajadores discretamente, preguntando por las hierbas, por el árbol antiguo, por la historia de esa tierra. Algunos le contaron lo poco que sabían, pero lo suficiente para que comprendiera que la petición de Nayeli no era un capricho, sino algo real y valioso. Sintió una mezcla de sorpresa y respeto. Esa tierra tenía un significado profundo, y él tenía la oportunidad de hacer algo que marcara la diferencia. Al regresar a la casa, Mateo se sentó nuevamente frente a su escritorio, tomando un papel y un lápiz. Comenzó a escribir, no números ni cálculos, sino ideas, posibilidades y maneras de cumplir con la petición de Nayeli sin perjudicar a la finca ni a los trabajadores. Cada palabra escrita parecía aliviar su mente, darle claridad y dirección. Comprendió que la duda era natural, pero que también podía transformarse en acción si se analizaba con paciencia y respeto. Mientras el sol se acercaba al mediodía, Mateo tomó una decisión interna: no iba a rechazar automáticamente la petición de Nayeli. Necesitaba más tiempo para planear cómo hacerlo de manera adecuada, pero su corazón ya estaba inclinado hacia la empatía y la cooperación. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió considerar la posibilidad de que una decisión basada en respeto y humanidad pudiera ser tan importante como cualquier cálculo de negocios. Esa tarde, mientras la luz dorada iluminaba la finca, Mateo caminó por los campos, observando la tierra que Nayeli deseaba proteger. Sintió una conexión inesperada con ese lugar, como si la petición de la viuda le hubiera abierto los ojos a algo que había estado ignorando durante años. Comenzó a imaginar cómo sería cuidar de esa tierra con el mismo respeto que ella pedía, y una sensación de satisfacción y propósito llenó su pecho. Cuando finalmente regresó a la casa, se sentó con tranquilidad, sabiendo que había tomado la primera decisión importante: escuchar, comprender y planear un camino que honrara la petición de Nayeli. La duda seguía allí, pero ahora estaba acompañada de la claridad de que estaba dispuesto a hacer algo más que seguir la rutina, estaba dispuesto a hacer lo correcto. Esa noche, Mateo se recostó en su cama, mirando el techo de madera. Recordó cada palabra de Nayeli, cada detalle de su historia, y sintió una extraña mezcla de nerviosismo y esperanza. Sabía que lo que estaba por venir no sería fácil, pero también comprendió que la vida rara vez ofrecía oportunidades para actuar con verdadero respeto y humanidad. Y él estaba decidido a aprovecharla. El viento soplaba suavemente afuera, meciendo las hojas de los árboles y trayendo consigo un aroma fresco de la pradera. Mateo cerró los ojos, respirando profundamente, consciente de que la decisión final todavía no se había tomado, pero satisfecho de que había dado el primer paso: abrir su mente y su corazón a algo que trascendía lo cotidiano. Sabía que mañana, al reencontrarse con Nayeli, tendría que enfrentar el momento crucial, y que lo que hiciera cambiaría más de lo que podía imaginar. La mañana siguiente llegó con un aire diferente. La luz del sol acariciaba suavemente los campos y las colinas alrededor del rancho, pero había algo en el ambiente que hacía que todo pareciera más pesado. Los trabajadores se movían con normalidad, pero algunos lanzaban miradas discretas hacia la casa principal. Los rumores se habían esparcido durante la noche, todos hablaban de la viuda apache que había pedido al ganadero algo inusual. Nadie sabía exactamente qué había sucedido, pero la historia crecía en cada boca que la contaba, como suele suceder con los rumores en pueblos pequeños. Nayeli decidió caminar cerca del río, el lugar que tanto valoraba, mientras esperaba que Mateo tomara alguna decisión. Sentía la calma de la mañana mezclada con la ansiedad de no saber qué ocurriría. Cada paso que daba sobre la hierba húmeda le recordaba por qué estaba allí: proteger un pedazo de tierra que guardaba recuerdos, historias y tradiciones que no quería ver desaparecer. Las flores silvestres que crecían cerca del río se mecían suavemente con la brisa, y las hierbas aromáticas desprendían un olor dulce y reconfortante. Para ella, aquel lugar era sagrado, y la idea de perderlo era imposible de aceptar. Mientras tanto, Mateo recorría los pasillos de la casa principal con pasos lentos y medidos. La conversación con Nayeli seguía en su mente, una y otra vez, como un eco insistente.
Sabía que los trabajadores hablaban entre ellos sobre lo ocurrido, y que los rumores pronto podrían llegar a oídos de vecinos y amigos del pueblo. Esa presión externa le hacía sentir aún más responsabilidad. No solo debía decidir por respeto a Nayeli, sino también considerando la percepción que la comunidad tendría de él. Sin embargo, sabía que ceder a la presión no sería lo correcto, su decisión debía basarse en lo justo y en lo que sentía que era honorable. Los trabajadores, por su parte, continuaban con sus tareas, pero sus conversaciones eran claras. Algunos cuestionaban la importancia de la petición de Nayeli, preguntándose si realmente valía la pena atenderla. Otros defendían la idea de escucharla, recordando que la viuda siempre había demostrado integridad y respeto hacia todos. La historia del árbol antiguo y de las hierbas sagradas se convertía en tema de debate mientras cada uno relataba lo que sabía o había escuchado. Mateo, observando desde lejos, entendía que la opinión de la comunidad estaba dividida, pero también comprendía que debía tomar la decisión que considerara correcta, sin dejarse influenciar únicamente por la popularidad de su elección. Mientras avanzaba la mañana, Nayeli decidió acercarse a los trabajadores para hablar con ellos directamente. Lo hizo con calma, saludando a cada uno con respeto y explicando, de manera sencilla, por qué la tierra que deseaba proteger era tan importante. Les contó cómo el árbol antiguo había sido testigo de generaciones de su familia, y cómo las hierbas y flores cercanas al río tenían usos medicinales y espirituales que necesitaban preservarse. Su voz no tenía reproches, solo claridad y respeto. Poco a poco, algunos trabajadores comenzaron a comprender y a mostrar interés genuino por lo que decía. Mateo observaba desde la distancia. La manera en que Nayeli hablaba, sin imponer ni exigir, mostraba una fortaleza silenciosa que impresionaba. No era solo la historia, sino la forma en que la contaba, firme, paciente y sin perder la serenidad. Mateo sintió una mezcla de respeto y admiración, pero también de duda. Sabía que aceptar su petición no sería sencillo, pues implicaba reorganizar algunas rutinas de la finca y tomar decisiones que podrían incomodar a ciertos trabajadores acostumbrados a seguir órdenes sin cuestionarlas. Mientras tanto, los rumores comenzaban a tomar fuerza fuera del rancho. Algunos vecinos que pasaban cerca de la cerca escuchaban fragmentos de la conversación y comentaban entre ellos sobre la viuda Apache y su visita al ganadero. La noticia se difundía rápidamente, generando curiosidad y expectativa. Cada vez más personas se preguntaban qué decisión tomaría Mateo y si la viuda lograría proteger la tierra que tanto valoraba. La tensión crecía, pero también lo hacía la sensación de que algo significativo estaba por suceder. Dentro de la casa principal, Mateo tomó asiento nuevamente, apoyando los codos sobre la mesa. Comenzó a escribir una lista de posibles soluciones, tratando de equilibrar la necesidad de proteger la tierra con la continuidad del trabajo en la finca. Pensaba en cómo redistribuir tareas, cómo reorganizar pastoreo y cultivos, y cómo asegurarse de que la petición de Nayeli no afectara negativamente a los trabajadores ni a la producción. Cada opción requería análisis, paciencia y creatividad, y Mateo se daba cuenta de que esta era la decisión más compleja que había enfrentado en mucho tiempo. Mientras Mateo trabajaba en sus planes, Nayeli se acercó al árbol antiguo, sentándose a su sombra. Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente y escuchando el sonido del río que corría suavemente. Recordó los años en que su esposo solía sentarse a su lado, contándole historias sobre la tierra y enseñándole la importancia de respetar la naturaleza. Su corazón se llenó de nostalgia, pero también de determinación. Sabía que debía proteger ese lugar y que su fortaleza interior era la única garantía de que podría lograrlo. De regreso en la finca, Mateo decidió hablar con algunos trabajadores clave para explicar la situación de manera más clara y directa. Les pidió que escucharan a Nayeli y que consideraran la importancia de la tierra que ella buscaba proteger. Les habló sobre respeto, memoria y tradiciones, destacando que a veces las decisiones no se trataban solo de productividad, sino también de valores y humanidad. Poco a poco, los trabajadores comenzaron a mostrar comprensión,
aunque algunos seguían escépticos, sin estar completamente seguros de que esta nueva forma de pensar fuera necesaria. A medida que pasaban las horas, la tensión en la finca aumentaba. Todos esperaban saber cuál sería la decisión final, y la comunidad que observaba desde fuera estaba cada vez más interesada. La historia de Nayeli y el ganadero había generado expectativa, y cada gesto, cada conversación, era observado y comentado por quienes vivían cerca. Mateo sentía el peso de la atención, pero también comprendía que no podía permitir que la presión externa determinara su elección. Su responsabilidad era con la justicia y con lo correcto, no con los rumores ni la curiosidad de los demás. Al caer la tarde, Mateo decidió salir al campo para observar de cerca la tierra que Nayeli quería proteger. Caminó lentamente, tocando la hierba y observando el árbol antiguo. Se sentó bajo su sombra, reflexionando sobre todo lo que había aprendido y escuchado. Comprendió que la viuda no pedía un favor trivial, sino que le pedía un acto de respeto hacia la historia y la tradición de su comunidad. Cada detalle de la tierra tenía significado, y Mateo se dio cuenta de que su decisión tendría consecuencias profundas, tanto para él como para Nayeli. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Nayeli se acercó nuevamente, sorprendida de ver al ganadero sentado bajo el árbol. No dijo nada al principio, solo lo observó. Mateo levantó la mirada y le sonrió levemente, mostrando una mezcla de respeto y gratitud. Por primera vez, la viuda sintió que su petición estaba siendo comprendida de manera profunda, y que la duda que había percibido en Mateo se estaba transformando en consideración genuina. El silencio entre ellos no era incómodo, era un momento compartido de entendimiento y reconocimiento mutuo. Esa noche, cuando la finca estaba tranquila y los trabajadores habían terminado sus tareas, Mateo regresó a la casa principal para planear los próximos pasos. Sabía que no podía actuar de manera impulsiva, pero también comprendía que la oportunidad de hacer algo correcto no podía posponerse demasiado. Se sentó a escribir, organizando ideas sobre cómo proteger la tierra sin afectar negativamente la producción de la finca. Cada palabra que escribía estaba llena de reflexión, paciencia y un deseo sincero de equilibrio. Mientras tanto, Nayeli regresó a su hogar, sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad. Sabía que la decisión final aún no se había tomado, pero estaba convencida de que Mateo estaba considerando seriamente su petición. Su corazón se llenó de gratitud, no solo por la posibilidad de proteger la tierra, sino también por el respeto y la atención que el ganadero le había brindado. Esa sensación de reconocimiento era algo que había esperado durante años, y ahora comenzaba a convertirse en realidad. La noche cayó, y la finca quedó en silencio. Mateo permaneció despierto, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Sabía que los rumores de la comunidad seguirían creciendo, pero estaba decidido a actuar de acuerdo con lo que consideraba justo. Comprendió que, a veces, las decisiones más difíciles no se tomaban en la oficina ni frente a un papel, sino en la conciencia, en la capacidad de escuchar, comprender y respetar. Esa noche, mientras el viento soplaba suavemente afuera, Mateo sintió que estaba un paso más cerca de tomar la decisión correcta. El amanecer llegó con un cielo teñido de tonos dorados y naranjas. La brisa suave recorría la pradera, acariciando las hojas de los árboles y moviendo lentamente la hierba que cubría los campos del rancho. Mateo salió temprano de la casa principal, con pasos firmes, decidido a enfrentar el día que cambiaría todo. Durante la noche había reflexionado, recordando cada palabra de Nayeli, cada historia sobre la tierra y las tradiciones que ella quería proteger. Su mente había recorrido todas las posibilidades y ahora sabía que debía actuar, aunque no estaba seguro de cómo. Los trabajadores comenzaron a notar su presencia en los campos, y un silencio respetuoso se formó a su alrededor. Mateo caminó hacia la zona cercana al río, donde el árbol antiguo se erguía con majestuosidad, testigo de generaciones. Nayeli ya estaba allí, esperando, con la mirada fija en el ganadero. Su corazón latía con fuerza, y aunque trataba de mantener la calma, no podía evitar sentir que ese encuentro definiría el futuro de ese lugar que tanto valoraba.
Mateo se detuvo frente a ella, tomando un momento para observar el entorno. La tierra parecía respirar bajo la luz de la mañana, y él comprendió que estaba frente a algo más grande que él mismo. Las flores, las hierbas y el árbol antiguo no eran solo elementos naturales, sino símbolos de historia, memoria y respeto. Por primera vez, comprendió que una decisión basada en la empatía y la comprensión podía ser tan poderosa como cualquier regla o tradición administrativa que había seguido toda su vida. Nayeli lo miró con cautela, observando la tensión en su rostro y en su postura. No sabía qué esperar, pero percibía que algo importante estaba a punto de suceder. Mateo respiró profundamente y comenzó a hablar, su voz firme pero cargada de emoción. Había decidido que protegería la tierra que ella valoraba, y que lo haría de manera que la finca y los trabajadores no resultaran perjudicados. Nayeli sintió un alivio inmediato, pero también un asombro profundo. La decisión era mucho más que un simple sí. El ganadero explicó cómo reorganizaría algunas rutinas de trabajo para asegurar que la tierra permaneciera intacta. Detalló cambios en los pastoreos, en la forma de mover los animales y en la protección de las hierbas y flores cercanas al río. Cada medida estaba pensada cuidadosamente, combinando respeto por la naturaleza con responsabilidad hacia los trabajadores y la producción del rancho. Nayeli escuchaba atentamente, impresionada por la seriedad y la consideración que Mateo mostraba en cada palabra. Mientras hablaban, algunos trabajadores se acercaron, curiosos por conocer la decisión final. Mateo los incluyó en la conversación, explicando los cambios que implementarían y solicitando su cooperación. La sorpresa fue general, nadie esperaba que un hombre acostumbrado a la lógica del negocio y la rutina del rancho actuara de manera tan reflexiva y considerada. El respeto que mostró hacia la viuda y hacia la tierra sacudió a todos, demostrando que incluso en un mundo donde la productividad parece lo más importante, la humanidad puede guiar las decisiones más complejas. Nayeli, por su parte, sentía una mezcla de emoción y gratitud. Había llegado hasta allí con la esperanza de proteger la tierra, pero no esperaba un compromiso tan profundo. Cada detalle que Mateo planeaba mostraba no solo atención, sino una voluntad genuina de respetar lo que ella consideraba sagrado. Por un momento, las palabras parecían insuficientes, y todo lo que pudo hacer fue inclinar ligeramente la cabeza, transmitiendo agradecimiento silencioso. El sol avanzaba, y la luz iluminaba los rostros de quienes estaban cerca. Algunos vecinos, atraídos por los rumores, se habían acercado para observar de lejos. Al ver la actitud de Mateo y la calma con la que Nayeli lo recibía, comenzaron a comprender que algo extraordinario estaba sucediendo. La comunidad percibió que la decisión del ganadero no solo beneficiaba a la viuda, sino que también enviaba un mensaje importante: la justicia, el respeto y la consideración por los demás podían coexistir con la vida cotidiana y el trabajo duro. A medida que el día avanzaba, Mateo y Nayeli caminaron juntos por la tierra que ahora estaría protegida. Él le explicó cómo supervisaría personalmente los cambios, asegurando que todo se llevara a cabo con cuidado y atención. Nayeli le mostró los lugares más importantes, señalando el árbol antiguo, las hierbas medicinales y las flores que necesitaban cuidados especiales. Cada explicación reforzaba la conexión entre ellos, una alianza basada en respeto, confianza y comprensión mutua. Los trabajadores comenzaron a colaborar activamente, reorganizando las tareas de la finca según las indicaciones de Mateo. Algunos todavía estaban sorprendidos, pero la claridad del plan y la seriedad del ganadero generaron aceptación. Comprendieron que la protección de la tierra no era un capricho, sino un acto que reflejaba valores importantes y fortalecía la relación entre la comunidad y la finca. Poco a poco, la tensión que había existido días antes comenzó a disiparse, reemplazada por un sentido de propósito compartido. Mientras tanto, Nayeli observaba cómo la tierra se preparaba para mantenerse intacta. Sentía una profunda satisfacción al ver que su esfuerzo y su paciencia habían dado resultado. Cada hierba, cada flor y el árbol antiguo parecían agradecer silenciosamente la decisión del ganadero.
Para ella, este momento no solo representaba la protección de un espacio físico, sino también la preservación de la memoria y de las tradiciones que habían sido transmitidas por generaciones. Mateo, por su parte, también sentía algo inesperado, un orgullo sereno por haber tomado una decisión basada en valores humanos, y no solo en beneficios o conveniencia. Comprendió que la acción correcta no siempre es la más fácil, pero que tiene un impacto mucho más duradero y significativo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su liderazgo podía ser guiado no solo por la lógica, sino también por la empatía y el respeto hacia los demás. Con el paso de las horas, la noticia se extendió aún más. La comunidad cercana comenzó a comprender la magnitud de la decisión de Mateo, y algunos se acercaron para expresar su apoyo. La viuda y el ganadero recibieron palabras de reconocimiento, y la tierra comenzó a verse como un símbolo de cooperación, respeto y armonía entre personas de mundos distintos. La historia que había comenzado como un pedido sencillo se había transformado en un ejemplo de cómo la comprensión y la empatía pueden superar la duda y la desconfianza. Al caer la tarde, Mateo y Nayeli se sentaron bajo el árbol antiguo, observando cómo el sol se reflejaba en el río. El ambiente estaba lleno de calma y satisfacción. Ella le agradeció con palabras sencillas, y él respondió con humildad, reconociendo que la lección más importante no era suya, sino compartida. La humanidad y el respeto pueden transformar decisiones difíciles en actos memorables. Ambos entendieron que aquel día no solo habían protegido un lugar físico, sino que habían creado un vínculo de confianza y respeto que perduraría en el tiempo. Mientras el cielo se teñía de tonos rojizos y anaranjados, la finca quedó tranquila. Los trabajadores regresaron a sus tareas habituales, pero con un nuevo sentido de propósito. La decisión del ganadero había demostrado que escuchar, comprender y actuar con justicia no debilita a nadie, al contrario, fortalece la comunidad y la vida compartida. Nayeli sintió una paz profunda, sabiendo que el árbol antiguo y la tierra que rodeaba el río seguirían siendo un refugio seguro para las historias y tradiciones de su pueblo. Esa noche, Mateo se recostó en su habitación, pensando en todo lo ocurrido. Sabía que había tomado la decisión correcta y que el impacto de su acción se sentiría mucho más allá de la finca. Comprendió que la vida ofrece oportunidades para hacer lo justo y que esas decisiones pueden marcar la diferencia entre la rutina y la verdadera humanidad. Mientras cerraba los ojos, sintió una satisfacción tranquila, había logrado lo impensable, y su elección sería recordada no solo por Nayeli, sino por todos los que presenciaron aquel acto de respeto y comprensión. El amanecer del día siguiente trajo consigo una sensación de calma que contrastaba con la tensión de días anteriores. La finca parecía respirar tranquila, como si supiera que algo importante había cambiado. Los animales se movían con normalidad, y la brisa recorría los campos meciendo suavemente la hierba. Para Nayeli, la viuda apache, y para Mateo, el ganadero, este día no era solo uno más, era el inicio de una nueva etapa, marcada por la comprensión, el respeto y la cooperación mutua. Nayeli salió temprano hacia la tierra que había protegido con tanto empeño. Caminó con cuidado, observando el río, las flores y el árbol antiguo. Cada detalle parecía estar más vivo, como si la naturaleza misma reconociera la decisión del día anterior. Al llegar, notó que algunos trabajadores ya estaban allí, reorganizando las cercas y cuidando las hierbas de manera respetuosa. Se sintió aliviada y agradecida, no solo porque la tierra estaba segura, sino porque había surgido un sentimiento de armonía y cuidado entre quienes trabajaban y vivían cerca del lugar. Mateo apareció poco después, con pasos firmes y tranquilos. Al verlo, Nayeli sonrió levemente. Había algo en su postura y en su mirada que transmitía respeto y responsabilidad. Él se acercó y juntos comenzaron a recorrer la zona protegida, verificando que los cambios implementados funcionaran correctamente. Cada rincón de la tierra tenía un significado especial y ambos lo trataban con cuidado. Mateo señalaba detalles del trabajo de los trabajadores y Nayeli comentaba la importancia de cada elemento, explicando cómo cada flor y cada hierba tenía un propósito. Mientras caminaban,
algunos vecinos del pueblo se acercaron para observar de cerca. Habían oído hablar del compromiso del ganadero y querían ver con sus propios ojos cómo se desarrollaba la situación. Al llegar, notaron la atención y el respeto con que tanto Mateo como Nayeli trataban la tierra. La escena inspiró admiración. La alianza entre la viuda y el ganadero demostraba que los conflictos podían resolverse con diálogo, empatía y consideración. Poco a poco, la comunidad comenzó a entender que este acto no solo beneficiaba a Nayeli, sino que también fortalecía el sentido de justicia y cooperación entre todos. En los días siguientes, Mateo supervisó cuidadosamente los cambios en la finca. Los trabajadores aprendieron a respetar la zona protegida, a cuidar las hierbas y a mantener el árbol antiguo intacto. Al principio, algunos dudaban, pero la claridad de las instrucciones y el ejemplo constante del ganadero hicieron que la aceptación creciera. Cada acción reforzaba la idea de que la protección de la tierra no era una carga, sino un valor compartido que beneficiaba a todos. La rutina diaria continuaba, pero ahora con un nuevo sentido de propósito y respeto por la historia que esa tierra representaba. Nayeli, por su parte, se sentía fortalecida. Había logrado lo que parecía imposible, no solo proteger su legado, sino también enseñar a otros sobre la importancia del respeto y la memoria. Cada día que pasaba observando cómo los trabajadores cuidaban la tierra, su corazón se llenaba de satisfacción. Comprendió que su perseverancia, su paciencia y su forma de comunicarse habían sido clave para lograr este cambio. Y más importante aún, había creado un vínculo de confianza con Mateo, un hombre que había aprendido a valorar algo más allá de lo material. Con el tiempo, la comunidad cercana comenzó a involucrarse más activamente. Vecinos se ofrecían para ayudar a mantener la tierra y aprender sobre las tradiciones que Nayeli compartía. Las historias que contaba bajo el árbol antiguo se convirtieron en un momento de reunión para los más jóvenes, quienes escuchaban con atención y aprendían sobre la importancia de respetar la naturaleza y la historia de su región. Así, la protección de la tierra se convirtió en un proyecto colectivo, uniendo a personas de distintas edades y antecedentes. Mateo también experimentó un cambio profundo. La decisión que había tomado no solo transformó la finca, sino también su manera de ver el mundo. Comenzó a valorar la empatía y la comprensión como herramientas tan importantes como la disciplina y la experiencia. Se dio cuenta de que su liderazgo podía ser más efectivo cuando combinaba firmeza con respeto, y que un acto de consideración podía generar resultados más duraderos y significativos que cualquier orden estricta o decisión tomada solo por lógica. Los días se convirtieron en semanas, y la finca comenzó a prosperar de manera equilibrada. La tierra protegida permanecía intacta, y los cultivos y animales de la finca continuaban produciendo sin problemas. Los trabajadores habían aprendido a combinar su trabajo habitual con el cuidado de la zona especial, demostrando que la cooperación y el respeto podían coexistir con la productividad. Mateo observaba este progreso con satisfacción, sabiendo que la decisión que había tomado había fortalecido no solo la tierra, sino también los lazos entre todas las personas involucradas. Nayeli continuó visitando regularmente la tierra, enseñando a quienes querían aprender sobre las hierbas y flores, y compartiendo historias que conectaban a la comunidad con la memoria de sus ancestros. Cada encuentro era un recordatorio de que el respeto y la perseverancia podían generar cambios positivos, incluso en situaciones que parecían difíciles o imposibles de resolver. La viuda se convirtió en un símbolo de fortaleza y sabiduría, y su historia comenzó a inspirar a otros a actuar con paciencia y respeto en sus propios conflictos. Mientras tanto, Mateo también aprendió a apreciar la importancia de escuchar antes de actuar. La experiencia con Nayeli le enseñó que la comprensión de las necesidades y valores de los demás podía conducir a decisiones más justas y equilibradas. Sus relaciones con los trabajadores y vecinos mejoraron, y la finca se convirtió en un ejemplo de cómo el liderazgo basado en empatía y respeto puede transformar la vida de una comunidad. Cada acción que tomaba ahora estaba guiada no solo por la experiencia y la lógica, sino también por la consideración hacia los demás. El tiempo pasó, y la historia de la viuda Apache y el ganadero comenzó a difundirse más allá del rancho.
Personas de otras zonas llegaban para conocer la tierra protegida y escuchar las enseñanzas de Nayeli. La finca se convirtió en un lugar donde la tradición y la modernidad podían coexistir, y donde el respeto por la naturaleza y la historia se valoraba tanto como la productividad y el trabajo duro. Mateo y Nayeli eran vistos como un ejemplo de cooperación, demostrando que los conflictos pueden resolverse de manera pacífica y constructiva. Con cada día que pasaba, Nayeli sentía una gratitud profunda hacia Mateo. No solo había protegido la tierra, sino que también había mostrado que la empatía y la comprensión podían generar cambios significativos en la vida de todos. Para ella, el mayor logro no era la protección física de la tierra, sino la transformación de la comunidad, la creación de vínculos de respeto y la enseñanza de valores que perdurarían por generaciones. Mateo, por su parte, experimentó una satisfacción silenciosa pero profunda. Comprendió que la verdadera fuerza no estaba en imponer decisiones ni en seguir estrictamente las reglas, sino en actuar con justicia, empatía y respeto. La relación que había construido con Nayeli se convirtió en un ejemplo de cómo la cooperación y la comprensión pueden superar cualquier duda o temor. Cada vez que caminaba por la finca y observaba la tierra protegida, sentía una conexión especial con la vida que lo rodeaba y un orgullo sereno por la decisión que había tomado. Los meses siguientes demostraron que la tierra permanecía segura, y que la comunidad se había unido en torno a un objetivo común. Los niños escuchaban con atención las historias de Nayeli, aprendiendo sobre respeto y memoria. Los trabajadores habían adoptado la nueva rutina con naturalidad, y Mateo seguía supervisando con cuidado, asegurándose de que cada acción reflejara consideración y responsabilidad. La armonía entre tradición, respeto y trabajo se había establecido, y todos los involucrados sentían que habían sido parte de algo significativo y duradero. Finalmente, un día de tarde tranquila, Nayeli y Mateo se sentaron juntos bajo el árbol antiguo. El sol se filtraba entre las hojas, creando sombra suave sobre la tierra que ambos habían aprendido a valorar de manera especial. No era necesario hablar mucho. El ambiente estaba lleno de comprensión mutua y gratitud. Cada uno sabía que, gracias a su colaboración y determinación, algo extraordinario había ocurrido, la tierra estaba protegida, la comunidad unida y los valores preservados. Ese día, mientras el viento movía suavemente las hojas del árbol, Nayeli comprendió que su perseverancia había dado fruto. La tierra estaba segura, la memoria de su familia preservada, y la comunidad inspirada. Mateo comprendió que la decisión que había tomado había cambiado su vida, su manera de liderar y su relación con el mundo que lo rodeaba. Ambos entendieron que lo que parecía imposible se había hecho realidad gracias a la paciencia, el respeto y la valentía de actuar correctamente incluso cuando la duda parecía dominar. La historia de la viuda Apache y el ganadero se convirtió en un ejemplo vivo de cómo la comprensión y la cooperación pueden transformar situaciones difíciles. La tierra protegida no solo representaba un espacio físico, sino también un legado de respeto, memoria y valores compartidos. Cada persona que formaba parte de la finca y de la comunidad aprendió que las decisiones guiadas por la empatía y el respeto tienen un impacto que trasciende el tiempo y fortalece los lazos humanos. Con el paso del tiempo, el árbol antiguo siguió siendo un símbolo de unión y protección. Nayeli continuó enseñando y compartiendo historias, y Mateo mantuvo su compromiso de cuidar la tierra y fomentar el respeto entre todos. La vida en la finca siguió su curso, pero con un nuevo sentido de propósito, armonía y orgullo. La decisión que parecía impensable se había convertido en una realidad que beneficiaba a todos, dejando una huella duradera que sería recordada por generaciones. Y así, bajo el cielo que cambiaba de colores con cada día, la viuda Apache y el ganadero supieron que habían logrado algo más que un acuerdo, habían creado un ejemplo de humanidad, cooperación y respeto que permanecería en la memoria de todos aquellos que compartieron ese lugar y tiempo. La tierra, las historias y los valores permanecieron intactos, recordando a todos que, incluso en situaciones complejas, actuar con integridad y consideración puede cambiar vidas de manera profunda y duradera.